Bien, bueno, hoy tengo el gusto de presentar a Jordi Alemani, conferencista internacional que nos visita hoy en el Tecnológico Universitario Espíritu Santo. Muchas gracias, Jordi, por tu presencia. Docentes y estudiantes aprecian enormemente que nos visites el día de hoy en nuestro estudio de televisión. Jordi es un conferencista internacional eh, muy reconocido. De hecho, tiene reconocimientos de la revista Forbes, de LinkedIn por número de seguidores, publicaciones, contenido. Ha publicado varios libros, del cual vamos a hablar de uno de ellos en especial, el liderazgo imperfecto. Ujú. Suena raro, suena diferente. Uno crece pensando que el liderazgo es perfecto. Eh, Adicionalmente, eh, Jordi nos visita ahora y donde vamos a poder tratar y hablar sobre el liderazgo, pero del lado humano, de la humanización de ese liderazgo y el enfoque hacia las empresas y cómo podemos hacer para ese enfoque darle vuelta hacia la educación y reducir esa curva de aprendizaje en los estudiantes de alguna manera que tienden a ser líderes de más jóvenes hoy en día, ¿no? Ujú. Así que remontándonos un poco, gracias Jordi una vez más, remontándonos un poco hacia, hacia la revolución industrial, fíjate, vámonos un Ujú. poco más atrás, hacia la revolución industrial en donde se generaron muchos trabajos, en donde hubo una necesidad de una reforma laboral producto de esta cantidad de trabajos que se generaron y obviamente eso generó también necesidades de liderazgo. Ujú. ¿Cómo ves tú esa transformación de liderazgo de aquel entonces hasta el presente? ¿Y cómo llegas a ese enfoque tan humano? ¿Qué te hace llegar a ese enfoque humano? Bueno, lo primero quiero agradecer la oportunidad. Muy amables, estoy muy honrado de poder estar aquí. Y efectivamente, la pregunta no es una pregunta nimia, es una pregunta con mucho calado. Voy a tratar de segmentarla y de ser concreto. La revolución industrial tiene que ver con un momento de transformación en el que pasamos de un modelo socioeconómico latifundista, principalmente agrícola, a un modelo más atomizado, más de minifundista, pero sobre todo orientado a la economía de los procesos productivos. Y en esa economía de los procesos productivos, la mano de obra estaba muy poco cualificada. Estamos hablando de primera revolución industrial, mediados del siglo XVIII, 1730, 1760, máquina de vapor, imprenta, mejorada imprenta tras la primera versión de Gutenberg. En cualquiera de los casos, la mano de obra no tenía acceso a la educación. Era una mano de obra que en términos académicos estaba absolutamente desnuda. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes simplemente un par de manos y un par de piernas para operar dentro de un proceso productivo, el estilo de liderazgo es un estilo de liderazgo de gestión de piezas recambiables dentro del proceso. Es decir, lo que esperas es que la pieza funcione, cumpla su paso del proceso, cumpla la tarea, lo haga de manera eficaz y eficiente y cuando se rompe, la recambias. Lo que nunca esperas es que la pieza te apunte a los defectos del proceso, porque no tiene cualificación, no tiene capacitación para poder descubrir esos pasos y para poder dar una opinión con criterio de cómo se podría mejorar el proceso. En pocas palabras, estamos hablando de que los humanos en esos procesos eran simplemente piezas de una maquinaria. De ahí que las primeras doctrinas económicas que acompañan esa primera revolución industrial sean doctrinas estrictamente utilitaristas. El modelo capitalista clásico, que lo que dice es que básicamente el ser humano produce un trabajo que acelera el proceso, lo complementa para que produzca un resultado económico que beneficia al accionariado, aquel que ha puesto el capital en juego. Todo esto nos lleva a un desarrollo económico acelerado porque, como digo, veníamos del latifundismo, de la agricultura, y nos metemos en la producción y en esa generación de riqueza mucho más acelerada. Claro, vámonos al futuro. Le voy a dar al botón del fast forward y nos vamos al 2025. Hemos desarmado el sector secundario, el sector primario. Estamos terciarizados. Estamos en un sector que se alimenta de la economía del conocimiento. El talento hoy está cualificado. El talento hoy sí te puede apuntar al defecto del proceso.
Y es más, no solo te lo apunta, es que desea que le escuches y que tengas su opinión en cuenta, desea influenciar el futuro de ese proceso. Ya no es una pieza de recambio que tú puedes gestionar simplemente dando instrucciones e imponiendo un paso. Tienes que escucharla y tienes que hacerla parte de la ecuación. Tienes que hacer la parte de la ecuación del proceso de toma de decisión. Y por concluir con la primera respuesta a tu primera pregunta, lo que ha cambiado es que hemos pasado de un dictado de instrucciones que el trabajador barra pieza del proceso aceptaba de forma subyugada y sin ningún planteamiento de contrapeso, a una economía donde el talento se forma. Hoy prácticamente cualquier hijo de vecino ya tiene acceso a estudios universitarios y lo que desea ese talento es no ser una pieza recambiable, sino un elemento valioso dentro de la ecuación de la rentabilidad económica de la empresa. Así que eso exige otro tipo de liderazgo. Ahora, dentro del libro, Liderazgo Imperfecto. Enfoquémonos ahora un poco en la empresa y en la educación. Primero, en la empresa tratamos de, o pregonamos un poco el tema de humanizar un poco al líder en la empresa, y en ese proceso de humanización viene la imperfección. ¿Cómo ves tú la imperfección? Y decíamos al inicio, suena extraño, ¿no? porque crecemos con este chip de que primero hay que ser líder, y luego te voy a hacer una pregunta de si el líder nace o se hace, pero crecemos con esta idea de perfección, de ser un líder impecable, viendo figuras políticas que de repente solo vemos ciertas cosas en televisión, pero no realmente el personaje completo, ¿no? Entonces, sale un libro como El liderazgo imperfecto. ¿Hasta dónde un líder puede ser realmente imperfecto? ¿Cuál es el momento de vulnerabilidad de ese líder versus esa imperfección? ¿O cómo logramos convertir esa imperfección en una fortaleza? Ajá. Muy bien. Mira, el título del libro es malintencionado y está elegido ese oxímoron, porque realmente es un oxímoron el título en sí mismo, por lo que explicabas previamente. Todo el mundo asocia liderazgo con perfección, con ese superhéroe clásico de capa y espada que todo lo puede y todo lo sabe. Es porque venimos de una educación, volviendo a hacer referencia al ámbito en el que nos encontramos, una educación que trabaja durante siglos el paradigma de la perfección para poder ser considerado en la sociedad. Si tú tienes taras, y esto se asocia de nuevo con el proceso productivo, si tú tienes defectos, te saco del proceso y te considero un producto imperfecto. Y el producto imperfecto nadie lo desea comprar o pierde valor. Entonces asociamos imperfección con pérdida de valor. ¿Qué ocurre? Que esto lo hemos heredado de la época de los griegos y los romanos. Los seres humanos, que tenemos muchos defectos, todos nosotros, porque nacemos imperfectos, necesitamos mirarnos en espejos de dioses, de grandes guerreros, de los Ulises, los Hércules y todos estos personajes clásicos, porque ellos son los que representan lo que desearíamos ser, lo que aspiramos a ser, esa versión mejorada de nosotros mismos. Claro, si tú sigues o tienes fe en un dios o en un líder, modelo héroe, es por una razón, es porque tú sabes que no estás a la altura de esos personajes, por eso te inspira, ¿verdad? Ahora, lo que nos cuesta es entender cuál es el gap entre lo que ese personaje representa en nuestra mente y lo que nosotros actualmente proyectamos al mundo. ¿Qué ocurre? Todos estamos dotados de un sistema muy interesante, que es el sistema de contrapeso, el sistema de ego. Y todos tenemos tres grandes identidades. El niño, pues, caprichoso que deseamos ser, el juez impecable e implacable que nos ha educado en nuestro entorno familiar y académico que debemos ser, ese, pues, figura de perfección, y luego está nuestro yo real, ese que nos asusta ver porque realmente muestra todo aquello que tenemos por mejorar. Liderazgo imperfecto es un producto de años de ejercer el liderazgo en primera persona, como mando intermedio los primeros años y como ejecutivo los últimos de mi carrera corporativa, y llegar al hastío de no reconocerme en aquellas expectativas que mi entorno tenía de mí. No, es que tú tendrías
que tener respuesta a esta situación. Bueno, pues no la tengo. Y no tengo respuesta a esta problemática porque es una problemática nueva, es una nueva compendio de complejidades al que no nos habíamos enfrentado. Entonces, llegué a la conclusión de que ser líder no tiene nada que ver con tener respuesta a todas las preguntas o con hacerlo todo bien, sino con entender que el éxito del equipo no está en tu protagonismo, sino en tu capacidad de generar guiones donde el resto también tengan un papel relevante. No ser el mejor del equipo, sino hacer a tu equipo mejor, que es una cita que a mí me fascina. Y todo eso tiene que ver con el liderazgo imperfecto y con la capacidad de reconocernos como seres que tienen muchas oportunidades de mejora. Ahora bien, venía hablándolo con Mónica, de Vía Experta, que ha facilitado este encuentro y a la cual le agradezco, también aprovecho para hacer ese inciso. Venía hablando con ella que en el mundo actual tenemos una doble discursiva muy peligrosa. Por una parte están aquellos que consideran que el líder tiene que ser perfecto y por otra parte están los discursos buenistas que dicen que el líder tiene que mostrarse vulnerable y desnudarse frente al gran público, sea ese público cual sea. Y yo tengo una versión, y con esto quiero cerrar esta respuesta, tengo una versión equilibrada, aristotélica. Yo me considero muy aristotélico, ¿no? Aristóteles decía que la virtud humana radica en el término medio entre el defecto y el exceso. Es decir, no podemos irnos al mundo Pixar, a esos liderazgos de Walt Disney, ni tampoco a esos paradigmas rancios, anacrónicos, que ya no tienen sentido porque, ya lo hemos explicado, hoy el talento es muy humano, tiene la necesidad de ser escuchado. ¿Qué quiero decir con esto? Y concluyo, que para ser vulnerable y entender tus taras y compartirlas con el gran público, tienes que hacerlo desde la inteligencia situacional. Si tú eres el CEO de Coca-Cola y le dices a tus accionistas que estás sufriendo de depresión, que estás asustado y que no sabes cómo vas a hacer frente a los retos a los que te estás enfrentando, te estás suicidando emocionalmente. Si tú te pones delante de los peladitos becarios que acaban de llegar y te pones a llorar en medio de un pasillo, seguramente no te van a respetar. Es una cuestión de naturaleza humana. Nadie sigue a una persona desequilibrada emocionalmente. Ni siquiera los animales no siguen a los alfa desequilibrados, siguen a los alfa que muestran esa pausa, esa autorregulación en momentos de dificultad. Lo que sí tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos oportunidades de mejora todos y cada uno de nosotros y trabajar cada día en una versión de nosotros mismos sea un poquito mejorada. Y eso exige que cuando el contexto es adecuado, cuando estás con tu círculo mágico, cuando estás con esos empleados de tu estricta confianza, con esa espina dorsal que todo líder debe de conformar, con esos 4 o 5 espíritus con los que has creado una alianza, ahí te muestres tú mismo. Y te rasgues la vestidura, te abras la armadura y digas, chicos, vamos a sacar esto adelante entre todos. Pero esto no quiere decir que vayas llorando por los pasillos, ni delante de todo el mundo, ni le cuentes a todo el mundo los problemas que tienes en tu casa, porque eso es un sinsentido. Entonces, punto de equilibrio. Punto de equilibrio es, me miro al espejo, reconozco mis defectos y construyo un entorno de seguridad psicológica donde con 4 o 5 personas de mi máxima confianza me puedan dar feedback sin anestesia y yo sea capaz de aceptar. Ese es el liderazgo. Bien, ahora, en el mundo educativo, generalmente, digamos, educamos jóvenes en un grupo grande etario entre 18 y 28 años de edad, ¿no? Nunca es tarde para empezar, de hecho tenemos otro grupo etarios, pero ese es el mayor. Y tienden, claro, a tener un gap generacional con sus jefes o con líderes. ¿Cómo ves tú, cómo mides tú este conflicto intergeneracional en términos de liderazgo? ¿Y qué expectativas? Porque las expectativas pueden ser diferentes. ¿Cómo ves las expectativas del uno del otro? ¿Cómo crees que el uno debe presionar al otro? ¿Hasta quién tiene que cambiar a quién? Es una muy buena pregunta por lo pertinente, ¿verdad? Porque es muy de los tiempos que vivimos. Y el conflicto intergeneracional es algo que está afectando a todas las organizaciones a lo largo y ancho del planeta. Yo trabajo en 26 países, gracias a Dios, y es una temática recurrente en todas las reuniones que mantengo con comités de dirección, consejos de administración o responsables de recursos humanos. Vamos a diseñar 3 segmentos para esta respuesta. En primer lugar,
Las generaciones son etiquetas construidas por los especialistas de marketing norteamericanos en los años 50. Cuando la población da un salto cuantitativo importante como consecuencia del boom tras la crisis del 29 y las primeras guerras del siglo XX, entramos en una época de recuperación y bonanza y la natalidad se dispara y empezamos a crecer exponencialmente y se construye el discurso del sueño americano, y para identificar las clases sociales se definen por generaciones y se etiqueta a la generación silent, que había sido muy resiliente, que había vivido la primera gran guerra del siglo y la primera gran pandemia, y luego a lo que se llaman baby boomers, que son los que están produciendo niños sin parar en esos primeros años 40 a 60 del siglo pasado. Y los especialistas de marketing se dan cuenta de que esa segmentación es muy útil, porque los gustos y la capacidad y el poder adquisitivo de los silent es muy bajo, pero esos boomers empiezan a tener un poder adquisitivo diferente y la clase media norteamericana que vive el sueño americano que se les está vendiendo para recuperar la ilusión perdida por los grandes conflictos, empieza a gastar y a consumir y a acelerar el consumo interno de una nación como los Estados Unidos. Y eso se exporta, como suele ocurrir con casi todos los conceptos de marketing y estratégicos anglosajones, se exporta al resto del mundo occidental particularmente y lo compramos. Entonces, primera parte de la respuesta, las etiquetas generacionales son un invento del marketing. Dicho esto, vamos al punto 2. No podemos, los seres humanos tenemos que ser mínimamente racionales. Entonces, lo que no podemos es, por culpa de etiquetas, pelearnos. Porque si hay algo que deshace a una sociedad es el estigma y la confrontación polarizada de yo soy blanco, tú eres negro, yo soy rojo, tú eres azul, yo soy cristiano, tú eres musulmán. Todo esto, a lo largo de la historia, a poco que nos guste la antropología, la biología y la historia, si rascamos un poco, todas las grandes heridas de la humanidad tienen que ver con estas etiquetas. Ahora se llaman generación X, millennials o centennials, pero es que antes eran cristianos y musulmanes y previamente eran griegos y romanos. Entonces, dicho y entendido el hecho de que estamos etiquetándonos de manera artificial, hay que entender el segundo gran punto. Las sociedades evolucionan cuando se produce colaboración entre los seres humanos. Cuando abandonamos los modelos ególatras y egoístas y vamos a modelos colaborativos o a ecosistemas donde se produce una simbiosis mutualista. Si yo mejoro, tú mejoras y viceversa. Por lo tanto, a mí me interesa que tú crezcas porque con tu crecimiento arrastro mi crecimiento y nos mantenemos vivos. La pandemia ha sido un claro ejemplo de esto. Cualquier gran crisis humana se resuelve a través de alianzas, no a través de separaciones. Y vámonos al mundo corporativo. Vamos a hacer esa transición de los grandes conceptos al concepto corporativo. ¿Qué pasa en las empresas? Pues en las empresas pasa que cada día conviven más generaciones, porque somos más longevos. Gracias al desarrollo económico, a la tecnología, a los avances en la medicina, pues ya no morimos a los 60 años, como ocurría en los años 50 del siglo pasado, ni a los 70, hasta la década de los 90 vivíamos en promedio en todo el mundo occidental 71, 72 años, era la esperanza de vida, pero hoy la tenemos en 84, 85 años. Y probablemente, si seguimos avanzando tecnológicamente en el campo de la medicina, vamos a vivir 100, 120 años con relativa facilidad. Y esto nos va a llevar a que en el contexto laboral van a convivir 5 o 6 generaciones. Hoy conviven 4, pero los baby boomers en empresa familiar, que conforma el 98% del tejido productivo de nuestros países, los fundadores con 70, 75 años están en perfecta condición de asistir a un comité de dirección o a un consejo de administración, con lo cual vamos a tener pronto a los alfa uniéndose como quinta generación. ¿Qué ocurre? Que lo fácil, por desgaste, por frustración, es buscar culpables. Los superhéroes, los líderes superhéroes, que son los modelos de liderazgo heredados que hemos venido manteniendo durante muchos años, siempre para ser héroe necesitan villanos. Y en los baby boomers y los Gen X, que vienen de épocas de mucha necesidad de sacrificio y esfuerzo, y gracias a todas esas generaciones hemos llegado hasta aquí, pues se están encontrando con que, en primer lugar, les estamos destruyendo el mito del líder superhéroe.
personajes como yo que hablan de imperfección y vulnerabilidad, están diciendo, me están cambiando, me están moviendo el piso. Pero es que además llegan las nuevas generaciones con unas aspiraciones que en otros momentos parecían utópicas. ¿Quién podía pensar que en una empresa se iba a atender problemas de salud mental? No, esto hace apenas 20 años era un tema tabú. Claro, se produce un choque que lo fácil es resolverlo desde el punto de vista del estigma. Es que tú eres blanco, yo soy negro, tú eres rojo, yo azul, tú eres cristiano, yo musulmán. Pero no tiene nada que ver. Esto no es una cuestión de generaciones, ni de edades, ni de fecha de nacimiento. Esto es una cuestión de evolución. Y lo que tenemos que entender es que el progreso económico y social lleva a mejores aspiraciones. Hoy la gente no se conforma con lo que se conformaba alguien de mi edad en los años 80 o con lo que se conformaba mi padre en los años 50. ¿Por qué? Porque el mundo ha evolucionado. Entonces concluyo. Si somos etiquetas y es artificial y las sociedades se destruyen cuando friccionan y polarizan y avanzan cuando se construyen alianzas, dejemos de ponernos el dedo en la nariz y acusarnos de que unos u otros tienen la culpa y trabajemos en lo que a mí me gusta llamar juntar ganas con ganas. Porque fíjate qué maravillosa simbiosis se produce cuando las ganas de los jóvenes, esa energía, esa ambición, esa voluntad de contar y de aportar, se canaliza con un mentoring, con una guía de alguien senior que ya se ha tropezado, que tiene la hoja de ruta muy trabajada y muy pisoteada y que tiene la generosidad de compartir esa sabiduría con los jóvenes y además energizarse gracias a esa vitamina que lleva el ADN centennial, millennial, etcétera, ¿no? Porque hay que reconocer que tienen muchas ganas. Yo no creo que los jóvenes no tengan compromiso. Yo lo que creo es que se han cansado de ver a sus padres llegar a las 10 de la noche a casa y de que cuando tenían un problema emocional les diéramos una tablet para que no dieran guerra y papá y mamá podernos tomar la copa de vino. Estábamos agotados de tanto trabajar y acelerar el modelo productivo. Y no lo veo como algo malo. Que la vida mejore y que la calidad de vida y el bienestar evolucione es algo necesario. Es algo necesario. Ahora bien, tenemos que darles la oportunidad de entender que los billetes verdes no caen de los árboles y que se han encontrado con un mundo que se sitúa en una bonanza absoluta, económica y social. Hoy vivimos en época de exceso y no de carestía. Hay exceso de todo, de grasa, hay exceso de dopamina, hay exceso de opiniones, de información, hay exceso de todo en el mundo hoy en día. Muere muy poca gente por famelismo, gracias a Dios. Pero hay que hacerles entender, hay que dedicarles tiempo a escuchar y no hay que dejarlos con una computadora jugando con extraños. Hay que tener tiempo para jugar con papá y mamá y para educarlos, porque la educación empieza en casa. Las instituciones académicas hacéis una labor maravillosa complementando esa educación. Pero son los padres, son los abuelos, son el entorno familiar y social de nuestro barrio el que nos da las bases, sobre todo de principios, valores y creencias iniciales en nuestro desarrollo como adultos. Y eso lo hemos aniquilado con el foco en la aceleración del proceso productivo y de la rentabilidad económica entre los años 50 y los primeros 2000. Así que no creo que en ninguno de los dos bandos esté en lo cierto. Lo que tenemos que hacer es abandonar los bandos, irnos al centro y ver cómo trabajamos juntos en desarrollar un modelo que en definitiva nos beneficie a todos. Jordi, hablando de tecnología, y con esto cerramos, eh, tecnología versus humanización. Hoy en día vivimos la era de la inteligencia artificial y comparándolo un poco con lo que hablábamos al inicio de la revolución industrial, pérdidas de trabajo en ese entonces, así también se ganaron otros. Se compara en distintos tiempos, pero un fenómeno relativamente parecido. ¿Cómo hacer ese líder más humano cuando más bien tiene presión de reducir costos a cambio de una máquina, lo que hablábamos ahora de la tecnología? ¿Cómo logramos que esos dos conceptos puedan realmente ser ambos eficientes aplicados al mismo tiempo y ese líder ser más humano sin necesidad de querer cortar solamente trabajo? Es una excelente pregunta y es excelente por dos razones. Una, por lo pertinente, de nuevo, y dos, por lo complejo. Seguramente estás poniendo el dedo en una llaga que parece chiquitita y que todavía no nos hemos enterado del dolor que va a producir, pero esa llaga va a generar mucho trauma en los próximos 20 a 50 años.
porque estamos asistiendo a una transformación que nunca antes se ha dado. Hacemos la comparativa conocida con la primera revolución industrial y pérdida de empleos, pero eran empleos mecanicistas. Eran empleos en los que había una evolución, una automatización, una aceleración del proceso en búsqueda de eficiencia y rentabilidad que todavía dejaba espacio para que el humano ocupase otra posición. Voy a poner un ejemplo. Un señor que cambiaba herraduras de caballo, pues ahora podía pasar a herrar la rueda de un carro y posteriormente a cambiar un neumático. Pero todos esos procesos son mecanicistas, mejorados por la tecnología, pero mecanicistas. Hoy en día estamos en otra película. Lo que está ocurriendo hoy en día, estamos hablando de inteligencia, de economía de conocimiento, pero una economía de conocimiento en el que la máquina está anulando el conocimiento humano, lo está reemplazando y lo está acelerando. Y así como cambiar una herradura por una rueda es algo que de alguna manera permite readaptarte relativamente rápido, aquellas personas que no habían adquirido un nivel de conocimiento o académico importante, cuando las máquinas empiezan a ser más inteligentes que los humanos y reaccionan más rápido en procesos de racionalización, que es lo que hacen los modelos de lenguaje y todas estas IAs con las que estamos jugando ahora mismo, se genera un gap muy amplio, al menos de 20 o 30 años, donde algunas generaciones van a quedar absolutamente desenganchadas con 45 o 50 años. Entonces, ¿por qué digo que es un reto de unas dimensiones bíblicas? Y todavía no somos ni siquiera conscientes de ello. Porque seguramente en los próximos 20 a 25 años vamos a ver incrementar los niveles de desempleo a tasas, a cotas, solo vistas en épocas de grandes conflictos bélicos o de grandes pandemias. Esos porcentajes de desempleo de un 40, 50, 60% del COVID, que fueron temporales porque resolvimos la pandemia muy rápido, se van a volver a replicar seguramente en el próximo lustro o 10 años, porque se van a eliminar una gran cantidad de puestos de trabajo. Claro, si miramos en la foto grande, en el contexto histórico largo, estamos hablando de una millonésima de segundo. Los humanos llevamos 280.000 años desde el primer Sapiens Sapiens hasta nuestros días evolucionando, con lo cual estamos hablando de un par de segundos en esa cronología. Pero para los que vivimos en el presente, para nuestras generaciones, van a ser 20 o 30 años en la que los gobiernos y las corporaciones van a tener que poner muchas palancas de transformación y pavimentar mucho el piso para que no nos raspemos y nos dejemos la piel en ello. Porque ahora mismo alguien con 50 años que no esté manejando una de las 3.000 IAs que aparecen cada día, que aparecen 3.000 IAs nuevas cada día, ya está desconectado, está desenganchado, ya va a otra velocidad, ya no trabaja al mismo ritmo, ya no puede competir en el mercado laboral. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué modelo socioeconómico sustenta un desempleo de un 30 o un 50% de población activa con 45 años? Este es un reto importante que muchos gobiernos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, están analizando. Y concluyo, creo que vamos a asistir a una transformación del mercado laboral que no somos capaces de visualizar todavía por lo novedoso. Y es que vamos a tener que generar contextos donde el humano agregue valor siendo humano. Fíjate qué interesante esto, donde tú vayas al médico, al ambulatorio, y haya una IA que ya tiene todo tu historial, que si es un triaje sencillo, te lo puede hacer en automático. Y que el doctor quede para cuando el paliativo es tan doloroso que sin un apoyo ético emocional, ese ser humano se muera de pena, no de dolor provocado por un proceso biológico. No sé si me estoy explicando, pero la excepcionalidad de la ética es donde el humano va a agregar valor. Y para eso hay que elevar el contexto laboral y hoy en día no somos capaces de verlo. Interesante ver esa óptica de cómo el valor se puede agregar desde el ser humano, porque hoy tanto hablamos de la inteligencia artificial que el valor lo percibimos dentro de la inteligencia artificial. Pero ese enfoque hacia el humano es muy interesante. Finalmente, Jordi, un mensaje a nuestra comunidad tecnológico Espíritu Santo, inspirador sobre el liderazgo imperfecto, a chicos jóvenes, a nuestros docentes que te están escuchando y que van a poder, de hecho, ver en diferentes
ocasión. Bueno, voy a hacer de forma muy humilde una referencia cruzada al maestro Xavier Marcet. Xavier Marcet para mí es un referente, algunos lo consideran competidor mío porque él habla de management humanista, yo hablo de liderazgo humanista. Management, gestión y liderazgo van muy de la mano porque son dos variables de una misma ecuación. Xavier Marcet dice que en el mundo hay negocios y hay empresas. Y tú para montar un negocio lo puedes armar con tecnología. Sin personas armas un negocio. Pero para montar una empresa necesitas personas. Yo a eso, en mi primer libro, en Liderazgo Imperfecto, le añadí algo. Es que tú en una empresa, si retiras las mesas, los archivadores, las computadoras, el software, pero dejas las personas, sigues teniendo una empresa. Ahora, si quitas a las personas y solo dejas archivadores, mesas y computadoras, quizá tienes un negocio que funcione en automático. ¿Qué ocurre? Que si analizamos desde el punto de vista de la antropología corporativa, las empresas que se fundaban antes de los años 70 del siglo pasado, se fundaban con propósito. El propósito del fundador era dejar un futuro labrado para sus hijos y, si era posible, generar empleo digno para sus conciudadanos. La figura del ejecutivo, creada en los Estados Unidos y en Inglaterra en los años 70, ejecutivo, personaje externo que se suma al Consejo de Administración a cambio de un bono suculento, desalmó y deshumanizó todo el mundo corporativo. Yo la invitación que os hago es a que utilicemos la tecnología para generar riqueza social, para generar riqueza y bienestar para todos, no solo para el accionista. Porque mientras la empresa se enfoca exclusivamente en producir productos o servicios atendidos o acelerados con la tecnología, y esos emprendimientos tienen como único objetivo levantar capital y que el emprendedor se retire con 25 años a las Bahamas a rascarse la panza, el mundo no avanza más que en un solo sentido, el del enriquecimiento de unos pocos. Pero el mundo, para que sea un mundo realmente satisfactorio, al menos esta es mi visión, debe generar riqueza para el accionista en primer lugar, pero también para el empleado, para el proveedor, para la sociedad donde esa corporación opera y para el planeta en el que todos vivimos, porque si nos cargamos el planeta no tendremos lugar donde jugar a ser empresarios o emprendedores. Entonces, utilicemos la tecnología para generar riqueza social, que es la riqueza que hace rico al accionista, pero también mejora la vida de las personas. Y esa es mi recomendación. Gracias, muchas gracias. Hemos hablado el día de hoy con Jordi Alemany, conferencista internacional que nos visita hoy en el Tecnológico Espíritu Santo. Gracias. Hemos hablado de liderazgo imperfecto, hemos hablado de humanizar los negocios, de transformación, de tecnología, de generaciones. Así que, Jordi, muchas gracias y ojalá podamos contar contigo en una próxima ocasión. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias.